buenos días, bienvenidos a Reavivados por su palabra, aquí con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Saben, vamos a continuar revisando el libro de Romanos, nos toca el capítulo número 3. Hasta el capítulo 3 es como que hay una conexión muy fuerte en relación a cómo el pecado afecta tanto al ser humano y de ninguna manera el ser humano, por más que él quiera con sus propias obras o con su propio deseo seguir la voluntad de Dios, le es imposible, porque sus acciones exteriores no son nada en relación a un Dios santo y que la ira de Dios se ha de manifestar y sus juicios se ha de manifestar contra esto que Dios llama en su palabra impiedad. Es decir, que el ser humano por su propia cuenta lo intente, Dios lo llama impiedad. Una manera en que el ser humano se gane algo de parte de Dios, pues no es lógico y no es bíblico de ninguna manera. Entonces, como que ponen un preámbulo un poco complejo y luego preguntan, bueno, entonces, ¿de qué sirve que alguien sea judío, no? Les hace la pregunta esto, de que alguien durante mucho tiempo haya seguido la ley de Dios o que haya sido muy buen cumplidor de las normas que se habían establecido. Pero esto parece que no sirve de nada. Y les dice, bueno, entonces, ¿dónde quedan sus promesas de que si somos obedientes, Dios nos bendecirá? Entonces Dios les explica en su palabra, y Pablo les explica en su palabra que, a ver, vamos por partes, que Dios es un Dios fiel, que Él va a cumplir sus promesas. Siempre los que somos infieles somos nosotros. Dios va a cumplir su promesa de fidelidad incluso a los que son obedientes, porque es parte de lo que Dios anhela. Pero nos va a explicar que esta obediencia no es una obediencia externa de las acciones o de las decisiones humanas, sino que tiene que venir del interior. Y para que esto pueda ser logrado, el ser humano tiene que entender esto que nos dice el libro de Romanos, que es lo que vamos a meditar esta mañana. Dice el verso 22, 23 y 24, dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. ¿Está claro? La justicia viene mediante la fe, no mediante el cumplimiento de nada. Y el don de la fe que es recibido por el Espíritu, ¿no es cierto? Y luego dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Es decir, el momento que nos rebelamos contra Dios por nuestra naturaleza pecaminosa, de diferentes modos, porque el pecado tiene diferentes manifestaciones en la vida del ser humano. Dice, el momento que hacemos esto, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, pues todos han pecado. Esta palabra todos está refiriéndose a un verbo que tiene que ver con el pasado, lo que hemos pecado en el pasado y lo que hemos pecado en el presente. Es decir, el pecado en toda la expresión de nuestra vida y de lo que vamos a pecar en el futuro, ¿no? Todos han pecado. Y aunque han pecado en el pasado y siguen pecando en el presente o pecarán en el futuro, están destituidos de la gloria de Dios en todas las circunstancias, pero por su gracia, dice el verso 24, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Es decir, la obra que Cristo Jesús efectuó nos ayuda a entender que su justicia, su gracia y su salvación, su perdón, nos cubren con los pecados del pasado, del presente y del futuro. Su gracia es completa porque como que es un don atemporal, no se limita a un momento de tu vida, sino que lo abarca todo. Él perdona tus pecados del pasado, los del presente, y lo hará en el futuro. ¿Que hay una manera de poder hallar esta gracia, esta misericordia, esta justicia? Sí, mediante la fe. ¿Cómo? Entendiendo que la fe es un don y que la hemos de recibir de Jesucristo para que luego Él impulse en nosotros la obediencia, y cuando eso suceda, pues vivamos en armonía con la voluntad de Dios y Dios cumplirá sus promesas porque Él es fiel. Eso es como el resumen del capítulo 3. Hay más profundidad en esto. Podríamos meditar mucho más, pero damos gloria a su nombre porque su gracia nos es dada. Se renueva cada día y alcanzamos esa victoria por medio de lo que Él ha hecho. Vamos a agradecerle esta mañana. Querido Dios, te agradecemos por tu misericordia porque nos das una justicia que no la merecemos, que es tuya. Nos pones esa justicia por la fe, oh Dios, por ese don precioso que tú quieres desarrollar en nuestra mente, en nuestro ser, Señor. Padre, y tu gracia inmerecida, Padre, no la recibimos, Padre, porque tú te place la salvación, te place, oh Dios, darnos vida eterna. Y por eso te agradecemos, Señor, y danos la seguridad, oh Dios,
de que esa obra completa nos alcance esta mañana, que podamos vivir victoriosos en tu nombre, Padre, porque tú alcanzaste esa victoria para nosotros. Te agradecemos por esto, Dios, y acompáñanos este día, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Un excelente día.